¿Qué tal, estudiantes? Vamos a resolver la experiencia número 4 para los estudiantes de segundo grado de secundaria, que lleva por título Conservamos los ecosistemas para una vida saludable. La situación es la siguiente: para que un ecosistema pueda funcionar, necesita de un aporte energético que llega a la biosfera en forma principalmente de energía lumínica, la cual proviene del Sol, y a la que se llama comúnmente flujo de energía. Esa energía en los ecosistemas va de un organismo a otro a través de cadenas alimenticias y las redes tróficas, y una cantidad menor de estas se queda en el último organismo que lo consume. Este proceso hace que el flujo de energía en los bosques ayude a acumular gran cantidad de biomasa que muchas veces sirve de sustrato y también a producir cambios bióticos y ambientales en los ecosistemas. El propósito de nuestra experiencia es explicar la importancia y cuidado del ecosistema y sus componentes para una vida saludable y equilibrio en la naturaleza, planteando soluciones con sentido creativo y crítico. El producto: explicar la importancia y cuidado del ecosistema y sus componentes para una vida saludable y equilibrio en la naturaleza, planteando soluciones con sentido creativo y crítico. Las evidencias: una espina de Ishikawa con problemas del ecosistema, organizador gráfico sobre ecosistema, cuadro de doble entrada de factores bióticos y abióticos, diagrama de flujo de energía, infografías sobre siglos biogeoquímicos, pancartas con lemas para proteger a las abejas, fotos o dibujos de la elaboración del germinador y resolver la autoevaluación. Nuestra experiencia de aprendizaje está dividido en 6 actividades. Desde la número 1, que lleva por título Elabora una espina de Ishikawa, sobre los problemas que contiene el ecosistema en la actualidad, hasta la actividad número 6, plantea una alternativa de solución para elaborar un germinador. Entonces empecemos con la actividad número 1. Analiza el problema del ecosistema a través de una espina de Ishikawa. ¿Qué necesitamos hacer? Número 1. Conversa con tus familiares sobre los diversos problemas que tiene el ecosistema en tu comunidad y el Perú. Número 2. Determina causas y efectos del problema seleccionado. Número 3. Determina causa y efecto. Usa la espina de Ishikawa. Entonces nosotros vamos a responder unas preguntas previas, que son las siguientes: ¿qué es el ecosistema y cómo está constituido? ¿Qué problemas se puede identificar en los ecosistemas? ¿Cuáles son las causas que lo generan? ¿Qué efectos producen en los ecosistemas y en la vida de las personas? Recuerda que cada respuesta tú lo puedes cambiar o variar. Luego tenemos la siguiente lectura: la otra cara de la vida, pérdida de ecosistemas, un problema que afecta a todo nivel. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces este texto y resaltes la información más importante, que nos va a permitir luego responder las siguientes preguntas. ¿De qué trata la lectura? ¿Qué nos muestra la lectura sobre los ecosistemas? ¿Cuáles son los problemas planteados en la lectura? ¿Cuáles son las causas que originan el problema? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Qué propuestas o acciones planteas para proteger los ecosistemas? Recuerda que tú puedes cambiar o variar cada una de las respuestas. Luego nos piden: elabora una espina de Ishikawa. Recuerda elegir un problema que te interesa abordar, como observas en el ejemplo: el problema, las causas, el efecto y la solución. Nosotros hemos elaborado la siguiente espina de Ishikawa. El problema que nosotros hemos planteado es el calentamiento global que afecta a los ecosistemas, donde podemos observar que en la parte inferior tenemos nuestras causas, en la parte superior los efectos y en la parte final de la cola tenemos la solución. Recuerda que tú puedes cambiar o modificar dicha espina de Ishikawa. Actividad número 2. Lee sobre los ecosistemas, sus componentes y las relaciones tróficas que existen y elabora un organizador gráfico para explicar. Lo que vamos a realizar en esta actividad es lo siguiente: vamos a explicar con argumentos científicos la importancia del ecosistema, sus componentes y las relaciones tróficas. Antes de eso, nosotros vamos a responder las siguientes preguntas: ¿qué son los ecosistemas y qué tipos hay? ¿Cuál es la relación entre los componentes bióticos y abióticos del ecosistema?
¿Cuál es la importancia de las redes tróficas para el equilibrio de los ecosistemas? Luego de haber respondido a las preguntas, nos indica: lee el texto titulado Los ecosistemas y las relaciones tróficas. Luego de leer, elabora un organizador gráfico para explicar la importancia del ecosistema y las relaciones tróficas. Entonces tenemos nuestro texto, Los ecosistemas y las redes tróficas. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resaltes la información más importante de dicho texto, donde podemos observar los tipos de ecosistemas que hay: naturales, artificiales, terrestres, acuáticos, mixtos o anfibios. Luego nos piden lo siguiente: responder cuáles son los factores abióticos necesarios para el mantenimiento del ecosistema de la figura que hemos visto anteriormente. ¿Por qué se dice que la relación entre abiótico y biótico es de dependencia? Fundamenta tu respuesta. Recuerda que nosotros hemos respondido de acuerdo al texto anterior. Luego tenemos el siguiente texto, que indica la resistencia y la función de una población, hábitat y nicho ecológico. Tenemos el concepto de hábitat, nicho ecológico, también la definición de la cadena y redes tróficas, qué elementos hay, los productores, consumidores, descomponedores. Luego el concepto de las cadenas tróficas, que son de dos tipos: las cadenas tróficas terrestres y las cadenas tróficas acuáticas. Luego de leer dicho texto, nos indica: responde qué relación observas en la imagen que observas en esta parte del texto. Observa y escribe tu respuesta. Nosotros hemos respondido de acuerdo a la información del texto y la imagen. Tú lo puedes cambiar o modificar. Luego tenemos las redes tróficas. A partir de este gráfico del texto, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias para los ecosistemas de la pérdida de alguna de las cadenas tróficas? ¿Cuál es la fuente de energía de los organismos productores? Recuerda que estas respuestas están en función a la lectura anterior. Luego hemos elaborado nuestro organizador acerca de los ecosistemas, los componentes que posee, los tipos de ecosistemas. Hemos hablado sobre las cadenas tróficas, sus componentes, su clasificación y también de las redes tróficas. Recuerda que tú puedes cambiar o modificar dicho organizador visual. Luego nos piden evaluar los resultados. Para finalizar, ¿cómo te fue en la actividad de día de hoy? Recuerda que aquí tenemos varias opciones y dependiendo de todo lo que nosotros hemos elaborado, nos podemos considerar, por ejemplo, en logro esperado, o tal vez en proceso, o tal vez nos encontramos en el logro destacado. Actividad número 3. Explica la relación entre la biosfera y el flujo de energía a través de un diagrama. ¿Qué necesitamos hacer? Primero vamos a responder las preguntas previas. ¿Qué es el flujo de energía en el ecosistema? ¿Cuál es la principal fuente de energía en el planeta Tierra? ¿Cuál es la principal fuente de energía en las personas? ¿Cómo se va transformando la energía del sol a medida que va pasando a un nivel trófico a otro? Recuerda que tú puedes cambiar o modificar dichas respuestas. Luego tenemos el siguiente texto: la vida en la biosfera depende del flujo de energía en el ecosistema. Tenemos aquí un texto, te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resaltes siempre la información más importante, donde luego nosotros hemos elaborado a partir de nuestra lectura nuestro diagrama acerca de la relación entre la biosfera y el flujo de energía, como estás observando. Recuerda que tú lo puedes cambiar o modificar. Luego hemos completado el siguiente cuadro, donde nos piden ejemplo de productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, los descomponedores, que están constituidos por la fotosíntesis, quienes forman la energía química en la materia orgánica, las plantas producen. Recuerda que estas respuestas las hemos encontrado en función del texto anterior. Tú lo puedes cambiar o modificar dicho cuadro. Actividad número 4. Explica la importancia de los ciclos biogeoquímicos para regular los ecosistemas a través de una infografía. ¿Qué necesitamos hacer? Comprender la importancia de los ciclos biogeoquímicos para regular los ecosistemas. Aquí tenemos una situación acerca de un bosque en la zona norte del país que ha observado cómo cambian dos bosques de algarrobo con el tiempo. Los dos bosques están muy cerca, por lo que entre ellos no hay diferencia de clima, disponibilidad de agua, contaminación. Durante 10 años se han estudiado a las poblaciones de algunos animales y plantas que habitan en el bosque. Los datos que aparecen en el cuadro representan el número de ejemplares de cada especie que viven
en 1000 metros cuadrados de bosque. Tenemos algarrobo, arbusto, cocodrilo e iguana. Tenemos una comparación del bosque 1 y bosque 2 y sus respectivas cantidades a lo largo de los años. En algunos casos aumenta, en algunos casos disminuye algunas de las especies mencionadas. Entonces, a partir de ese gráfico nos pide, responde las preguntas. Número 1. ¿Ha cambiado las poblaciones de algarrobo, arbustos, iguana y cocodrilos en el bosque 1 y en el bosque 2? Número 2. ¿Cuáles son las especies que van desapareciendo en el bosque número 2? Número 3. ¿Cuál de los bosques crees que es más estable, es decir, donde el número de seres vivos no cambia? Número 4. Cerca del bosque 2 hay un pueblo cuyos habitantes suelen talar árboles para obtener madera. Esto podría explicar por qué el bosque está cada vez más seco. Y número 5. ¿Qué especies crees que desaparecerán en los siguientes años? Recuerda que estas respuestas están en función del gráfico anterior. Tú lo puedes cambiar o modificar. Luego tenemos el siguiente texto, que es el equilibrio de los ecosistemas, y también ejemplos de siglos biogeoquímicos como el siglo del agua, el siglo del carbón y el siglo del nitrógeno. Recuerda leer 2 o 3 veces dicho texto y resaltar la información más importante. Luego tenemos el siguiente texto, que lleva por título Desequilibrio en los ecosistemas. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y luego nos piden responder lo siguiente. ¿Cuál es la función de las bacterias descomponedoras en los ciclos de la materia? ¿De qué manera el carbono pasa a formar parte de los seres vivos? Recuerda que estas respuestas es en función del texto anterior, tú lo puedes cambiar o modificar. Luego tenemos, por último, un siguiente texto que habla acerca de la destrucción de los bosques y selvas. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y luego nos piden lo siguiente: elabora una infografía explicando uno de los siglos biogeoquímicos. Puedes partir de la lectura y luego proponer alternativas de solución para preservar el ecosistema. Como observas, vamos a escoger un siglo biogeoquímico de lo que hemos leído con anterioridad. Para eso nos dan un esquema de infografía. Lo vamos a utilizar para elaborar el nuestro. Tenemos nuestra infografía acerca de los siglos biogeoquímicos. Principalmente nosotros hemos escogido el siglo del carbono. Hemos colocado una imagen, texto, algunos gráficos estadísticos, un diagrama, recomendaciones, la fuente y los créditos. Recuerda que tú puedes cambiar o modificar dicha infografía, pero para observarlo mejor nosotros lo hemos dividido en 2 partes para que cuando tú lo imprimas ahí puedas observar lo que indica. Recuerda, vuelvo a repetir, tú lo puedes cambiar o modificar. Luego nos piden evalúa nuestros resultados. ¿Cómo te fue en la actividad del día de hoy? Veamos. Tenemos los siguientes criterios. Considero los elementos propios de la infografía: título, texto, cuerpo, fuente y crédito. Sí. ¿Organicé la información en aspectos específicos? Sí. ¿Integré imágenes y textos relacionados, pero se aprecia predominio de la imagen? Sí. ¿Presento claridad en las ideas, orden y limpieza en el trabajo? Sí. ¿Hago uso adecuado de la ortografía? Sí. Actividad número 5. Reflexionamos sobre el rol de las abejas en los ecosistemas. ¿Qué necesitamos hacer? Elaborar lema de reflexión para promover el cuidado de las abejas y preservar el equilibrio de los ecosistemas. Antes vamos a responder algunas preguntas previas. ¿Por qué crees que el título dice que dependemos de las abejas? ¿Qué función crees tú que cumplen las abejas en el ecosistema? ¿Cuáles serían las consecuencias si las abejas no realizaran la polinización en los ecosistemas? ¿Por qué las abejas son importantes para la vida? Recuerda que las respuestas tú las puedes cambiar o modificar. Luego tenemos un texto acerca de la polinización de las abejas. Recuerda que lo debes leer 2 o 3 veces y resaltar las partes más importantes del texto. Como estás observando, nosotros hemos resaltado alguna información muy importante que luego nos va a permitir realizar nuestro lema. Luego nos dan algunas iniciativas para proteger a los polinizadores. Tú lo puedes leer 2 o 3 veces. Luego nos dan algunas iniciativas para proteger a las abejas en nuestro día a día, lo que pueden hacer los apicultores y agricultores, y también lo que pueden realizar los gobiernos y los responsables de elaborar estrategias. Tú lo puedes leer 2 o 3 veces. Luego vamos a planificar nuestro lema. Para eso vamos a completar el siguiente cuadro y responder las siguientes preguntas. ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Quiénes leerán el lema? ¿Cómo lo haré?
qué necesito, cómo lo presentaré. Y nos dan además, luego de completar nuestro cuadro, nos dan algunas pautas acerca de cómo textualizar mi lema y luego la revisión de mi lema. Tú lo puedes leer 2 o 3 veces para que finalmente obtengas el producto final, que es un lema acerca de la importancia del cuidado de las abejas. Tú lo puedes cambiar o modificar. Vamos a evaluar nuestro lema con los siguientes criterios. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Causa impacto? Sí. ¿Es creativo? Sí. ¿Tiene mayúscula al inicio? Sí. ¿Tiene punto al final? Sí. ¿Transmite el propósito comunicativo? Sí. Actividad número 6. Diseña una alternativa de solución tecnológica. ¿Qué necesitamos hacer? Vamos a leer el siguiente caso. Mientras María regresaba a casa, pensaba en lo que el profesor dijo sobre la pérdida de los bosques a causa de las malas prácticas del ser humano, siendo estos bosques el sustento de nuestro alimento. María se preguntaba, ¿cuáles son las causas de las pérdidas de los bosques en el Perú y en el mundo? Es importante que desarrolles una solución tecnológica, como elaborar germinados como alternativa de alimento para el consumo en el hogar. Escribe en tu cuaderno u hojas el procedimiento desarrollado para obtener el producto o graba tus ideas en un audio. Entonces aquí nos dan el concepto de qué son los germinados. Luego, a partir del texto, nosotros vamos a responder lo siguiente. Vamos a número 1. ¿Cómo las plantas transforman la energía química en alimentos? ¿Qué alternativas de solución pueden plantear a falta de alimentos en el hogar? ¿Qué beneficios proporcionan los germinados a la alimentación? Recuerda que estas respuestas es en función del texto anterior y del tema. Número 2. Planifico mi solución tecnológica. Determinamos una alternativa de solución tecnológica. Si estás pensando en producir alimentos nutritivos como brotes y germinados como alternativa de solución, ¿qué características o requerimientos deben cumplir? Luego tenemos número 3, requerimientos. Para preparar los germinados debemos escoger una semilla o granos. Luego el agua necesaria para provocar la germinación de las semillas, un frasco tapado con gasa o tela, la germinación uniforme de las semillas, olor, textura, otros. Aquí tenemos una propuesta de germinado casero que podemos elaborar en casa, donde nos indican los materiales, los procedimientos que debemos realizar para obtener nuestro producto final. Luego tenemos una propuesta número 2, donde también nos indican los materiales, el procedimiento que debemos realizar para obtener nuestro producto final, que son estos germinados que observas en la imagen. Entonces, nosotros vamos a plantear también nuestra propuesta. Nosotros vamos a escoger el germinado de lentejas, nuestros materiales que observas, nuestro procedimiento que hemos desarrollado durante estos días para poder obtener finalmente nuestro producto final, que son los germinados de lentejas en nuestro frasco. Recuerda que tú puedes cambiar o modificar tu propuesta. Luego vamos a evaluar nuestra solución tecnológica. Veamos los siguientes criterios. ¿Preparé las condiciones adecuadas para los germinados como semillas, agua y recipientes? Sí. ¿Elegí las semillas adecuadas para los germinados? Sí. ¿Puse el agua suficiente para el desarrollo de los germinados? Sí. ¿Mantuviste adecuadamente el orden y limpieza para preparar tus germinados? Sí. ¿Crecieron las semillas de los germinados? Sí. ¿Anotaste el procedimiento de los germinados en tu cuaderno? Sí. Con esto estamos terminando la experiencia número 4 para los estudiantes de segundo de secundaria. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos estaremos viendo en el siguiente video.